La valentía no es la ausencia del miedo, sino la fuerza de seguir adelante a pesar de él. Paulo Coelho. José Luis Angelino Arriaga, torero de dinastía, hijo de un magnífico torero de plata y azabache, el queridísimo y entrañable Pulques. Angelino, el toro lo ha puesto en lo más alto, pero también ha tenido muchas caídas de las cuales se ha levantado. Pero ¿cuál fue su primer acercamiento al mundo taurino? Bueno, pues mi primer acercamiento ya lo traemos en la sangre, ¿no? Ya mi padre, como ustedes lo saben, y la afición de Tlaxcala y de México, pues fue banderillero. Mi padre, desde que yo tengo uso de razón, pues siempre anduve acompañándolo cuando él salía o actuaba con un matador de toros, pues yo salía ahí como su ayudante, como su mozo de espadas desde muy chiquito. Pues en casa de ustedes siempre jugaba al toro, ¿no? Con una toalla ahí en la sala de casa de mis papás y así es como inicio en este mundo tan maravilloso, jugando como todos, ¿no? Empieza como un juego, pero pues agradecido con la vida porque me puso en el camino indicado, ¿no? Para poder llegar a soñar y para luchar por mis metas y mis sueños. Desde temprana edad, dio sus primeros pasos en la tauromaquia. Pero ¿cuál es el papel que ha jugado su familia en su carrera? Pues todo es fundamental, yo creo que para todos los seres humanos, ¿no? El que tengas el apoyo de tu familia, de tus padres, de tus hermanos, fue fundamental, ¿no? Porque no es tan fácil que desde muy pequeñito pues tengas que salir de tu propio estado a otro lugar en la República Mexicana por ir en busca de un sueño y pues agradecido con ellos, con mis padres, con mis hermanos por el apoyo que siempre he recibido y que sigo recibiendo aún ya siendo profesional, agradecido y fue un papel fundamental la familia. La culminación de su etapa como becerrista dio paso a su debut como novillero el 15 de agosto de 1996. ¿Qué recuerdos le trae esta fecha? Hermosos, hermosos son recuerdos que esos te los llevarás hasta el último día de tu vida porque la culminación de una etapa como becerrista y el inicio de una etapa ya como novillero y donde pues de las pocas veces que he llorado vistiéndome de torero fue esa, la primera, y son recuerdos maravillosos donde mi padre me puso la casaca, ¿no? Me colocó la casaca, me dio la suerte y son recuerdos maravillosos que jamás voy a olvidar. Piedras Negras y Reyes Huerta, ¿qué significan en la vida de José Luis Angelino? No, fundamentales, son dos casas ganaderas importantes de Tlaxcala, de México y del mundo taurino. Y Piedras Negras, ¿por qué Piedras Negras? Porque es primero la ganadería madre, la ganadería legendaria que hay en Tlaxcala, en México, porque mi familia nació en Piedras Negras desde mi bisabuela, mi abuela y mi padre. Nació entre Magueyes y Vías del Ferrocarril, ahí en la estación de Pavón, y porque ahí nació mi familia, ¿no? Es algo importantísimo para mí. Y Reyes Huerta porque ahí inició todo, ahí llegué siendo un niño torero a los 9, 10 añitos. Ahí fui ganándome un lugar poco a poco y de confianza con el ganadero Pepe Huerta y porque esa ganadería marcó mi vida como torero, porque ahí conocí a Victorino Martín, ganadero español, de ahí me fui a España. Con esa ganadería tomé, mi alternativa fueron toros de esa casa ganadera, Suertero el toro de mi alternativa de nombre, y porque marcaron mi vida como torero, ¿no? Estas dos casas ganaderas, todas han marcado, pero sobre todo estas dos han sido fundamentales en la vida de José Luis Angelino. Para José Luis Angelino, ¿cuál es la diferencia entre el toro español y el toro mexicano? Fíjate que es mucha la diferencia, es bastante, ¿no? Para empezar, es un toro muy diferente en cuanto a hechuras, en cuanto a genética, ¿no? El toro español es un toro muy grande, es un toro con una seriedad tremenda, con unos pechos, con muchos pitones, con una bravura y una agresividad que se nota y que se siente, ¿no? Y el toro mexicano es lo contrario, es un toro noble, es un toro con una calidad que no la puede tener otro toro en el mundo. La alternativa es el sueño de todo profesional de la tauromaquia. Angelino obtuvo la suya el 18 de noviembre del 2000. En esta plaza donde
Cada vez que llego de civil, como ahorita, pues me llegan todos esos flashazos, ¿no? De aquella tarde del 18 de noviembre del 2000, justo más o menos pues a esta hora, ¿no? A esta hora donde estaba el maestro Eloy Cavazos cediéndome los trastos para hacerme profesional del toreo, donde iniciaba una etapa nueva en mi carrera con 18 años de edad, donde tenía un mundo que descubrir, donde tenía todos los sueños que luchar por ellos, y que esa tarde fue única y maravillosa, donde pude cortar pues las orejas y el rabo al último toro de la tarde, salir hombros de esta plaza, y donde empezaba una nueva historia para José Luis Angelino. Su confirmación en la Plaza México, Catedral de la Tauromaquia en América, se dio el 23 de noviembre del 2003, para posteriormente confirmar en las Ventas de Madrid en 2007. El 23 de noviembre de 2003 pues fue una tarde señalada para Angelino, porque pues todos los toreros tenemos esos sueños, ¿no? Y esas metas a corto, mediano y largo plazo. Una de ellas era pues la confirmación en la plaza más importante de América, que es la México, porque de esa tarde dependía el futuro inmediato de Angelino, y porque fue una tarde bonita, ¿no? Porque cortó una oreja en mi primer toro, el toro de la confirmación de nombre Napoleón, y fue una tarde donde dejé una impronta de torero nuevo, de torero que tenía un corte para poder ser alguien en la fiesta de los toros en México, y que ese triunfo me abrió el panorama en la República Mexicana para que Angelino empezara a sonar, ¿no? Ya en el escalafón mayor como matador de toros. Posteriormente, pues el sueño que todos los toreros tenemos de ir a confirmar la alternativa a la Catedral del Toreo, a donde todos soñamos algún día estar y pisar ese albero de las Ventas de Madrid. Soy afortunado y agradecido con la vida, con Dios, porque son pocos o contados los toreros que han cumplido este sueño, y tlaxcaltecas más. Yo creo que de los tlaxcaltecas, yo creo que 4 o 5 toreros hemos confirmado en Madrid. El ranchero Aguilar, el maestro. Yo creo que Rafael Ortega, el maestro Gabino Aguilar, que tomó la alternativa en Madrid, Sergio Flores y un servidor, ¿no? Somos contados de la baraja tan grande de toreros tlaxcaltecas que ha surgido. Somos 5 o 6 toreros los que hemos confirmado en esa plaza. Yo soy un privilegiado de haberla confirmado un 5 de mayo del 2007, con el maestro Pepe Liria, con el toro licenciado de Domínguez Camacho, con el confirmé mi alternativa, y se cumplió un sueño el estar en esa plaza confirmando mi alternativa. Antes ya la había pisado de novillero, ahí me pegaron mi primera cornada, mi bautizo de sangre, mi presentación en Madrid, y posteriormente repetí, pero ya iba como matador de toros, y es una tarde bonita que guardo con gran cariño, que guardo ese traje rosa y oro con mucho cariño, y tengo la cabeza del toro de esa confirmación en casa de todos ustedes, porque son tardes únicas que pasarán a la historia, ¿no? Y sobre todo un triunfo personal. Después de ser un torero muy querido y reconocido en gran parte del país, además de haber triunfado el 5 de febrero del 2006 en la México, siendo la joven revelación del momento, llega una fecha en noviembre del 2011, con el Toro de la Punta. ¿Qué pasó esa tarde? Pues pasó lo que tenía que pasar, porque Angelino llega al triunfo muy joven, muy jovencito, ¿no? Llegó con 22 años a tenerlo todo en el toreo en México, a estar en todas las grandes ferias, ahora sí con carteles de máximas figuras del toreo, ganando dinero. Pero la inmadurez de un chico, ¿no?, de esa edad, me lo creo, empiezo a ganarte la soberbia. El ser humano, cuando le empieza a ganar la soberbia, hay que tener cuidado, porque tarde o temprano la vida misma te pone en tu lugar. Y ese toro fue el parteaguas para recuperar al ser humano, ese Toro de la Punta, ¿no? Esa fecha tan señalada en mi vida fue de las tardes más dolorosas que he tenido en mi vida como torero, porque pues el que se te haya ido un toro vivo en esa plaza es duro, pero para algo llegó también, ¿no? Fue un trabajo muy duro personalmente de recuperar al ser humano primero que nada, que había perdido la ilusión, que había perdido la fe en mí, que había perdido la fe en Dios, fe en todo, que incluso llegaba a pensé en quitarme la vida, porque el toreo para mí es eso, mi vida.
Y cuando surgió esto, pues tuve que trabajar mucho en el interior de José Luis Angelino Arriaga, ¿no? Fue duro enfrentarme a mí mismo, fue durísimo, pero fui valiente, agradecido con mis amigos, con mi familia, con Dios, porque me eché un clavado en lo más profundo de mi ser y pude recuperar a ese ser humano que había perdido. Recuperé a ese niño que tenía esas ilusiones de ser alguien en la vida, y lo recuperé y pude nuevamente recuperar terreno más bien, como ser humano, como torero, y esa fecha fue para algo en mi vida, para algo surgió en la México, porque se me pudo haber ido vivo en esta plaza, pero no hubiera pasado o no hubiera hecho el trabajo que tenía que hacer, ¿no? Porque me pasó algo en la México, en la plaza más importante. Después de que fui querido, amado en esa plaza, fui odiado después de esa tarde, pero nuevamente tuve el valor, el carácter, la disciplina, la fe en recuperar a ese ser humano, y nuevamente volví a reconquistar ese gran público de la Plaza México. Cardenal de Vistahermosa, ¿qué recuerdos le trae ese toro? A ese toro le debo pues esta etapa de mi vida, ¿no? A ese toro castaño de Vistahermosa, Cardenal, que por cierto lo tengo en casa también, porque es de los toros importantes en mi vida. Pues fue el premio a todo esto que te acabo de decir, a todo ese trabajo, a esas lágrimas, a esas noches sin dormir, a esos días de pasar muchos pensamientos, muchas preguntas sin encontrar respuestas, a esos días de que llegaba al vapor y no tenía más que para pagar el vapor y no tenía para comprarme un agua, a esos días tan duros que viví como ser humano. Ese fue el premio que la vida me mandó, ese toro Cardenal, y que cuando el juez de plaza pues puso los pañuelos de las dos orejas en el palco, pues me salieron las lágrimas, porque era la recompensa a todo ese trabajo, a todo ese sacrificio, a toda esa lucha del día a día, y llegó y se vio recompensada esa tarde con ese toro, y de ahí cambió la vida de Angelino nuevamente, y volví otra vez a entrar a las ferias y a estar en la Plaza de México nuevamente. Después de todo el aprendizaje, dentro y fuera del ruedo, ¿cuál ha sido el mayor reto personal para José Luis Angelino? Pues ha sido, o es el mayor reto, es el ser padre. El ser padre yo creo que es el mayor reto para mí, porque ahí no hay escuela, porque ahí te equivocas, pues pagas las consecuencias con un hijo, ¿no? Al final tratas de ser y dar lo mejor, pero en qué momento apretar, en qué momento aflojar, yo creo que el compromiso o la responsabilidad más grande que tengo como ser humano. Y como torero, pues los retos han sido importantes, ¿no? Cada tarde ha sido para mí un reto, cada tarde que he pisado los ruedos para mí son los retos, y los retos para mí son el día a día, ¿no? El trabajar y el dejar un legado. ¿Qué retos se vienen para José Luis Angelino? Ahora, como director del Instituto Tlaxcalteca de Desarrollo Taurino, ya que Tlaxcala es pionero y referente en cuanto a fiesta brava a nivel nacional. Pues mira, primero que nada, agradecido con nuestra gobernadora, Lorena Cuellar Cisneros, por haber confiado, por haber depositado en mí esa confianza de estar al frente de esta dirección, que como lo dijiste muy bien, es la única que existe en la República Mexicana, ¿no? Tlaxcala es un referente en la tauromaquia, por la historia, por las ganaderías, por los toreros, y porque somos ejemplo de cuando en la tauromaquia, ¿no? Entonces agradecido primero con ella, y ahora el reto importante pues es acercarme, el apoyar a la gente que tristemente no se le da oportunidad. Hay muchos desprotegidos que hay en la fiesta de los toros, ¿no? Porque nosotros vemos una plaza de toros, en una tarde un torero, un toro, pero hay muchas cosas que aportar y que apoyar, entre ellos pues los monosabios, que son protagonistas de un espectáculo y que no se les ha dado el lugar que se merecen, ¿no? En que apoyar a ellos, en que estén dados de alta en su agrupación, en que haya un beneficio para ellos porque no tienen un seguro de gastos médicos, y que gracias a Dios no ha pasado una desgracia, pero que puede pasar un percance con ellos y no los ampara nada, ¿no? Entonces darles su lugar, por supuesto, ver a ellos, el que las escuelas taurinas estén dadas de alta como tiene que ser, ¿no? Ante un notario,
ante la Federación de Escuelas Taurinas de México, ¿no? Y darle oportunidad a ese semillero, que sigan surgiendo toreros, que Tlaxcala es un referente a lo largo de la historia de este estado, de darles la oportunidad a todos ellos. Hay muchos chicos que tienen la ilusión de ser alguien en la vida, pero que a veces por cuestiones económicas pues no se pierden los chavales, ¿no? Entonces darle la oportunidad a ellos, por supuesto, en que les llegue el apoyo por parte del gobierno y ahora por Instituto Taurino, en ver y que sigan surgiendo toreros, en dar capacitaciones, ¿no? Ahora hay capacitaciones a todos los profesionales que están en un ruedo de una plaza de toros, que son alrededor de 50, 60 personas que están en una tarde de toros en el ruedo. Por último, ¿qué significa Tlaxcala en la vida de José Luis Angelino? Todo. Mi vida. Soy afortunado de haber nacido en este estado tan maravilloso, una tierra donde hay mucho arte, una cultura, una historia, donde somos unos guerreros los tlaxcaltecas, donde luchamos por sus sueños, donde siempre vamos a más, donde no nos dejamos, donde siempre queremos poner el estandarte muy en alto. Yo creo que lo traemos ya de arraigo, de historia, ¿no? Los tlaxcaltecas, y para mí significa mi vida. Soy orgulloso de ser tlaxcalteca y lo presumo, y he tratado de poner el estandarte de Tlaxcala a nivel nacional e internacional cuando he ido a representarla, y lo he hecho dignamente.